Buenas tardes, qué gusto tenerlos en casa. Sea bienvenido. De favor, acompáñeme ahí en su Biblia, la versión que usted tenga. Vamos a iniciar esta conferencia en el Salmo capítulo 51, en el versículo 10. Salmo capítulo 51, en el versículo 10. Su servidor va a leer este texto en la versión Reina Valera 2015. Si usted no tiene esa versión, tiene otra, sígame ahí por favor. Aquí es David que le está diciendo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Hagamos una oración. Padre, venimos ante tu presencia. Sabemos que tú eres el pastor, porque nadie más excepto tú puede entrar a lo más profundo de mi ser. Dígale al Señor con fe, dígale por favor esto: Dios mío, en Cristo Jesús te ruego que entres a lo más profundo de mi ser. Yo necesito que tú me instruyas. Yo necesito que tú ministres o proveas esta palabra, porque yo lo necesito, Señor. Ayúdame, te lo suplico en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. El tema de esta conferencia lo he titulado: El restaurador es Dios. Repito, el restaurador es Dios. Tiene muchas aristas este mensaje. Uno de ellos, por favor, usted ya no ponga su confianza en hombres. Cuando digo hombres, estoy hablando de servidores, servidoras de cualquier lugar. Porque mucha gente viene, yo sé, de buena fe, pero por su desconocimiento, lo que voy a decir enseguida, viene con mucha fe y dice: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, y si usted ora por mí, Dios me va a bendecir. Mire, en parte sí, porque Dios usa los vasos, es así como una parte. Pero el que realmente lo beneficia, eso quiere decir bendecir, el que realmente le trae a usted cosas buenas para usted es Dios. Entonces, el único que lo va a restaurar a usted, como me está restaurando a mí, es Dios, no hay otro. Por otra parte, por favor, yo le animo: no se distraiga, no se distraiga. Hay muchos distractivos en nosotros, ¿sí o no? Le voy a poner uno clásico: usted está aquí, pero su mente no está aquí. ¿Me doy a entender? ¿Tiene usted enferma a su mamá? Usted está aquí, pero su mente está allá. ¿Y mi mamá cómo seguirá? Ya se va a ir de este mundo, estará sufriendo. Ok, quizás alguien de aquí sea su caso, ¿no? En ocasiones unos, en ocasiones otros. Tenemos familiares cercanos a nosotros enfermos. Eso es normal, es parte de la vida. Pero cuando estemos aquí, concentrémonos. ¿En quién? En Dios y en escuchar su voz. En Dios y en escuchar su voz. Dicho eso, de favor póngame atención. Quien quiera, para usted, para mí, para quienes nos ven y escuchan por el internet, quien quiera un cambio radical en su carácter y conducta, necesita confiar en la gracia de Dios, en la obra completa de Cristo, en los preceptos de Dios y en las actuaciones del Espíritu Santo para dos finalidades o propósitos. Número uno, para que sea librado o puesto fuera de su condición espiritual actual. Dos, para que obtenga la fuerza y así rechace o se oponga a los embates de toda tentación. Para que Dios te restaure a ti o a mí, necesitamos ello. ¿Qué? Confiar en Dios, confiar en la obra de Cristo, confiar en los preceptos de Dios, confiar en las operaciones del Espíritu Santo. Ahí está todo el secreto. Cuando un ser humano, varón o mujer, adolescente hasta la tercera edad, hace esto que le dije ahorita, tiene un cambio radical. ¿En dónde? En su carácter y conducta. Dígame usted, ¿por qué usted es muy valorado donde usted trabaja? Si es valorado. ¿Me di a entender con la pregunta? Usted tiene un empleo, el que sea, se entiende, lícito, justo. Pero ¿por qué lo valoran a usted? ¿O por qué no lo valoran? Porque hay de los dos lados, ¿sí o no?
Vamos a suponer, usted arregla motos. Espero que no haya nadie aquí que sea mecánico de motos, por lo que voy a decir enseguida. Usted arregla motos y lleva su carabela, o ¿cómo se llaman las cosas que venden mejor no digo dónde, ¿verdad? Que son bien corrientitas, pero se lo venden como si fueran Honda. Y usted lo lleva, y porque medio le cascabalea ahí el motor, y resulta que solo era un cascabeleo de la máquina, y cuando usted se lo entregan, nada más camina 2 calles y se apaga y ya no sirve. Es que me pasó a mí una vez así, con uno de aquí de Ocotlán, que mandé a arreglar un patín eléctrico de mis hijas. ¿Y en qué quedó, mis amores, el patín? No sirvió jamás. Me lo arregló un señor que arregla motos aquí, que tiene un montón de motos diario ahí, no sé cómo le hace el señor. ¿Qué estima tengo yo de ese señor? Negativa. Pero si me hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo no arreglo patines eléctricos, con eso yo tuviera una buena estima. Qué honesto fue el Señor. Entonces, por eso dije yo, a nosotros los seres humanos, en cualquier actividad que realicemos, aquí póngame atención por favor, porque es parte de la conferencia. En cualquier actividad que realicemos, a nosotros los seres humanos, lo que nos impulsa a que seamos estimados, lo que nos impulsa y mantiene a que estemos en un buen nivel, ¿sabe cómo se llama? Carácter. Y hay mucha gente, aún en Cristo Jesús, que por su carácter se le cierran las puertas. Y ahí lo dejo, para que lo ponga yo a pensar un poquito. Pero vayamos a la Escritura. Ahorita vamos a leer un buen número de textos. Génesis capítulo 27, por favor. Vamos a hablar uno de los muchos personajes que hay en la Escritura que tenía un carácter, siendo cristiano como si no lo fuera. Génesis capítulo 27, versículos 1 al versículo 30. Génesis capítulo 27, versículos 1 al versículo 30. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta acompañarme, lo leemos en voz alta. Dice ahí, Génesis capítulo 27, en el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, o sea, cieguito, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2, y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Verso 3, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. ¿Qué le dijo Isaac a Esaú? Para que yo te bendiga antes que muera. Verso 5, y Rebeca, que era la mamá de Esaú, está oyendo. Ya ve que siempre las mamás, no siempre, ¿verdad? Pero por lo regular están atrás de la puerta. A ver qué va a decir. ¿Qué va a decir el viejito? Cuando hablaba que Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Verso 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba a Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Vea lo que le dice Rebeca a su hijo: ahora pues, hijo mío, ¿qué? Obedece a mi voz, o a lo que te estoy diciendo, en lo que te mando. Dice: ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Verso 10, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Versículo 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre: y aquí Esaú mi hermano es hombre ¿qué? Velloso, y yo ¿qué? Lampiño, sin ningún vello. Verso 12, quizá me palpará mi padre y me tendrá ¿por qué? Por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob tenía razón hasta aquí. Verso 13, y su madre respondió. ¿Cómo respondió Rebeca? Hijo mío, sea sobre mí ¿qué? Tu maldición. Mamás, eso nunca lo haga usted. Después le explico. Solamente que obedece a mi voz, haz lo que te estoy diciendo, y ve y tráemelos. ¿Qué? Los cabritos. Versículo 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos ¿de quién? De Esaú, su hijo mayor,
los preciosos que ella tenía en casa, y vistió ¿qué? A Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía ¿qué? Vello. ¿Con qué los cubrió? Con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Verso 18, entonces es decir, Jacob, ¿fue con quién? Fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac, no pierda de vista, Isaac ya estaba cieguito. Respondió: heme aquí. Y le dice: ¿quién eres, hijo mío? Verso 19, y Jacob dijo a su padre, lo leemos en voz alta por favor: yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Qué estaba haciendo aquí Jacob? ¿Qué estaba diciendo aquí Jacob? ¿Me lo puede decir? Estaba diciendo una mentira. Y luego seguimos: he hecho como me dijiste. Otra mentirota. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, se supone que fuiste al chiquihuitillo, llevaste tu calibre 22 para que me trajeras un jabalí, un venado, no sé, algo, ¿no? Ya de Pérez un conejo, ¿no? Y estoy haciendo todo esto para todavía obtenerle más provecho a esta parte de la escritura y sobre todo del mensaje. Repito nuevamente la pregunta que le hace Isaac a Jacob: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, vea cómo respondió. Lo leemos en voz alta por favor. Porque Jehová tu Dios hizo ¿qué? Que le encontrase delante de mí. Esta es una tremenda mentira. Y aquí es para que temblemos. Si tú y yo estamos diciendo mentiras e involucramos a Dios, hijo, estamos metidos en un problemón. ¿Cuántos cuando no éramos cristianos mentíamos y decíamos por Diosito santo? ¿Cuántos? Levanta su mano. Yo era uno de esos, bien falsos, más falsos que una moneda de 15 pesos. Oye, Arturo, tú hiciste esto, ¿verdad? No, por Diosito santo. Aclaro, fue en mi ignorancia. Pero ya no diga mentiras. Si es su caso, ya no diga mentiras. Hablemos verdad cada uno, el uno con el otro, dice la epístola de los Efesios. Pero bueno, quise aprovechar esto para bendecirnos a usted y a mí. Porque realmente, ¿a dónde fue Jacob por el dichoso cabrito? ¿A dónde fue? Ahí dice que fue al corral. Ahí dice que no, su mamá le dijo que fuera al corral ahí de su casa. En el versículo 9 de Génesis 27, versículo 9 de Génesis 27, le dijo: ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos. Me estoy dando a entender. ¿Por qué estoy enfatizando en estos puntos? Por el tema, que espero esto le dé todavía más consistencia y nos bendiga más. En fin, dice el verso 21, sígame ahí por favor en su Biblia. E Isaac dijo a Jacob, ¿qué le dijo? Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Siguiente texto, ¿qué dice? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien ¿qué? Lo palpó y dijo, ¿qué dijo? Lo leemos en voz alta por favor, amados. La voz es la voz de ¿quién? De Jacob. Pero las manos ¿de quién? De Esaú. ¿Qué aprendizaje nos deja esto? No nos dejemos engañar por las apariencias. Mire, si Isaac hubiera sido más crítico o hubiera pedido más evidencias, si el que estaba ahí era Jacob o Esaú, Isaac, ¿qué tenía que haber hecho? A ver, háblame más. No te veo, estoy cieguito, no te veo. Toco que sí, tienes vellos, estás bien velludo, te pareces al lobo feroz de la Caperucita Roja. Pero tu voz es la de Jacob. Aprendamos, iglesia, son principios que necesitamos aprender. No dejarlo así a la ligera. Pero sigo enseñando conforme al tema.
Dice el verso 23, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo? Y le bendijo. Y vea hacia quién dirigió la bendición. No fue a Jacob. ¿Qué dice el verso 24? Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. O sea, seguía mintiendo. Qué terrible cuando un hijo, una hija, oye, pero se me hace como que no, sí, mamá. Oye, pero como quisiste, no, mamá. O sea, mentir, mentir, mentir y mentir. Verso 25, finalmente, ¿qué le dijo Isaac a Jacob? Dijo también: acércame la cual, el guisado, lo que había hecho de comer, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Verso 26, y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se le acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, pues traía los pedazos de cuero de las cabras, y le bendijo diciendo, esta oración la dirigió a Dios Isaac, pero a favor de el que estaba bendiciendo, y le dice: mira el olor de mi hijo, como olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. ¿De qué estaba pidiendo aquí el papá de Isaac para Esaú? Pero en este caso era Jacob. Bendiciones grandes. Y después le dice el 29: sirva ante pueblos. O sea, Señor, que a mi hijo se le someta la gente. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen. O sea, estén sometidos a ti, Jacob. Bueno, Esaú, pero en este caso era Jacob. Y le dice todavía: sé Señor, le dice a Jacob, de tus hermanos, el que vas a mandar aquí. Y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Y vea cómo dice enseguida. Qué tremenda oración. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Wow. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. ¿Cómo se llama la conferencia? El restaurador es Dios. Aquí, ¿qué rasgos mostraba Jacob? ¿Qué características mostraba Jacob? Muchas del hombre caído, muchos de un varón corrupto. Por eso él se llamaba como Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? ¿Sí lo sabe? Jacob, de un vocablo hebreo, quiere decir usurpador. Eso quiere decir Jacob. Quiere decir alguien que toma el lugar de otro. Eso es usurpador. Alguien que ¿qué? Que toma el lugar de otro. Entonces cuando cuando Esaú se entera de lo que había sucedido, se enojó mucho. Solo escúchelo, por favor. Y dijo esto Esaú en Génesis 27:41, la parte B. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: pronto morirá mi padre. Esto lo está diciendo Esaú. Y en cuanto esto haya ocurrido, mataré a Jacob. Se enteró su mamá y dijo: no, ¿sabes qué, hijo? Te tienes que ir. Y entonces de seguro convenció al papá. No lo vamos a leer, pero ahí en Génesis 28, versos 1 al 5, Génesis 28, versos 1 al 5, Isaac envía a Jacob, ¿a dónde? A Padán Aram, que está en Siria. Aquí estaban en Canaán. Padán Aram, que está en Siria, primero para que huyera, no lo fuese a matar a Esaú. Segundo, para que allí buscara una esposa. Porque les recuerdo, vivían en Canaán, que es sinónimo del mundo. E Isaac, obedeciendo a Dios, que los padres no deben permitir que los hijos se casen con incrédulos o incrédulas, mandó para que buscara mujer allá. Y aquí en este mismo Génesis 28, ese sí lo vamos a leer, por favor. Génesis 28, versículos 11 al 15. Aquí Jacob tiene un encuentro con Dios. Por favor, necesitamos leerlo por la enseñanza. Dice Génesis 28, sigo leyendo la versión Reina Valera, versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. ¿Quién? Jacob.
Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, vean, de piedra de ser la almohada, de piedra la cabecera, y se acostó en aquel lugar. Pero vean, o sea, valió la pena haberse dormido en una cama y una almohada de piedra. ¿Qué dice el verso 12? Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 13. Y aquí ¿quién? Jehová. ¿Dónde estaba el Señor? En lo alto de ella. Siempre ahí va a estar Él, en lo alto. El cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, ¿qué le dijo a Jacob? Te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué dice el verso 14? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán ¿qué? Benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, hasta ahí vamos a leer. Y aquí yo estoy contigo. ¿Y qué le dijo Dios a Jacob? Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué estamos observando aquí? Dios dándole a Jacob una multitud de promesas. Y quienes ya vivimos las promesas de Dios sabemos que Dios es fiel. Es decir, lo que sale de la boca de Dios, cuando lo creemos y le obedecemos, porque ahí está la clave. Alguien dice: es que yo le creo las promesas de Dios. ¿Le obedeces? Porque están condicionadas. Ay, pastor, me estoy yendo mal aquí. ¿Le estás obedeciendo? Bueno, ahí lo dejo. Le dio multitud de promesas, y dentro de ellas que de Jacob saldrían muchísimas generaciones, y de él saldrían reyes, gobernantes, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para él: no te va a pasar nada, Jacob, yo te voy a cuidar. ¿Por qué cree que muchos cristianos, cristianas, aún en medio de los balazos no nos tocan? Se lo vuelvo a preguntar. Si está dormido, pégale un codazo ahí el que tienes a un lado. Dile: oye, pues 8 horas, ni modo que no dormiste. Bueno, si está dormido el vecino, dele ahí o pellizquelo. Dígale: ¿estás vivo todavía? Aunque un hijo de Dios, aunque una hija de Dios esté en medio de los balazos, no le toca ni uno. ¿Cuántos hemos vivido esto? Yo he vivido un montón de veces esto. Un día mi mamá me dijo: hijo, por un pelo de gato ya no me hubieras visto. ¿Cómo? Sí. Salí a comprar algo, y al ir atravesando Alcalde, por la calle que vivíamos en el centro de Guadalajara, dice, yo me atravesé porque el semáforo estaba en rojo. Y en eso oí un grito que dijo: señora. Dice, y venía una camioneta a todo lo que daba, pero estaba en rojo. Dice: mira, mijo, la camioneta me pasó, yo creo que como a 1 centímetro. Me movió por la velocidad que traía. Y ahí está mi mami preciosa. Y de esas, varias. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A ustedes o a mí? Y les puedo platicar mucho de eso, pero me saldría totalmente de el contenido de esta conferencia. Porque repito, Dios es fiel. Pero ahí le voy. A pesar de que Dios le dijo todo esto a Jacob, ¿cómo cree que seguía el Jacob? Como dicen aquí en Ocotlán. ¿Cómo seguía el Jacob? Así dice, ¿no? Dice, la hija, el hijo, la Marta. Espero no ofender a nadie, pero es un dicho que lo escucho muy seguido aquí en Ocotlán. Vaya conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 31, versos 20 y 21, para que vea que no estoy inventando nada. ¿Qué dice Génesis 31, verso 20? Y Jacob, lo podemos leer en voz alta de favor, ¿qué hizo? Engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Verso 21, huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Aquí es una historia cuando ya había trabajado con su suegro, ya estaba cansado Jacob de todas las injusticias del suegro, pero aún así, si tú tienes un patrón que dice, ya no lo aguanto,
¿Cuántos hemos tenido patrones así que dices, no hombre, estoy aquí porque Dios quiere o porque no hay otra chamba? Yo sí tuve patrones, pero a pesar de tener patrones así, yo me despedía de ellos bien. Me costaba un poquito porque ya sabía que iban a explotar cuando metiera mi renuncia, pero yo me despedía bien. Pero Jacob no lo hizo así. ¿Siguió qué? Mintiendo. Pregunto, ¿Jacob necesitaba restauración? Pero la restauración no es fácil, amados, amadas. La restauración tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Venir delante de Dios con fe. Anótelo, por favor, o anótelo en su corazón. ¿Cuál es el precio de la restauración? Venir delante de Dios con fe, con determinación. Venir delante de Dios con fe, con determinación y una profunda e intensa oración, y una profunda e intensa oración de decirle a Dios: Señor, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma, ayúdame. Y después de esto, usted y yo atraemos la gracia de Dios. Y después de esto, ¿cuál es esto? Lo que le dije al final. Atraemos la gracia de Dios y enseguida somos transformados. Se lo demuestro. Acompáñenme en su Biblia, Génesis 32, versos 24 al 30. Voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva estos textos. Repito, Génesis 32, versículos 24 al 30. Voy a leerlos en la versión Nueva Biblia Viva. Espero que a todos tengamos la vista en estos textos. Dice: enseguida regresó al campamento y se quedó solo allí, porque ya había despedido a toda la gente que se iba a ir hacia donde Dios les había dicho. Dice enseguida, y un varón luchó con él. ¿Quién es él? Jacob. Hasta el alba, es decir, hasta el amanecer. Verso 25. Cuando el varón vio que no podía ganar la lucha, ¿qué hizo? Hirió a Jacob en la articulación de la cadera y se la dislocó. Verso 26. Entonces el varón le dijo: déjame ir porque ya amanece. Pero Jacob le contestó: no te soltaré si no me bendices. Verso 27. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el varón. Jacob fue la respuesta. Verso 28. Le dicen a Jacob: ese ya no será tu nombre. Le dijo el varón: a partir de hoy te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ganado. Verso 29. Jacob le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dice: ¿por qué me lo preguntas?, le dijo aquel varón. Luego bendijo a Jacob. Yo quiero aclararle, aquí no quiere decir que Jacob se puso al tú por tú a los trancazos con Dios. ¿Quién le gana a Dios? Nada más sopla y nos desbarata. Nos tira un trancazo, olvídese, nos hace partículas. No, aquí es una figura, aquí es algo simbólico que habla de estar orando, que habla de estar pidiéndole a Dios, que habla de estarle diciendo: Señor, yo creo en Jesús, en la obra de la cruz. En la cruz Él me dio la victoria contra todo pecado. Yo estoy seguro, Señor, que el Espíritu Santo, que es el santificador, tiene toda la capacidad para transformarme, para hacerme criatura nueva, para hacerme un varón justo, una mujer justa. Estoy usando así terminologías muy generales para avanzar aquí en esta parte de la conferencia. Lo estoy diciendo así, pero si quiere tomar notas, ¿de qué describen estos textos que acabamos de leer? Sobre todo cuando dice aquí que Jacob luchó con este varón y le ganó. Y enseguida todavía dice aún más, que fue con el Señor y ganó la victoria. ¿De qué están hablando estos textos? Habla de que Jacob, como se lo dije anteriormente, buscó a Dios con fe, con perseverancia, y por esa razón fue transformado. Repito, que Jacob buscó a Dios con fe, con perseverancia, y por ello fue transformado. ¿Cuál fue la victoria de Jacob aquí? Que Dios le favoreció con su gracia. ¿Cuál fue la victoria de Jacob aquí? Que Dios le favoreció con su gracia.
Porque él, ¿qué le dijo aquí el varón de Dios? ¿Se acuerda? Verso 27, le dijo, ¿cómo te llamas? Y Jacob le contestó, Jacob. Como se lo dije anteriormente, Jacob significa suplantador, usurpador, el que toma el lugar de otro. ¿Y qué le dijo el ángel del Señor? Ese ya no será tu nombre. La palabra nombre del vocablo hebreo Shem, S-H-E-M, Shem, significa carácter. ¿Y cómo le dijo el ángel de Dios que se iba a llamar ahora Jacob? Le dijo, hoy te llamarás ¿qué? Israel, del vocablo hebreo con Y, Yisrael. Israel del vocablo hebreo con Y, Yisrael, tiene un significado, se llama príncipe, o sinónimos que se llama, o que dice, o que se puede de alguna manera mencionar así. Israel también quiere decir, Él gobernará. También otro sinónimo que se puede deducir de príncipe, triunfará en toda clase de luchas. Un poquito más adelante vamos a ver el testimonio de Jacob. Como Jacob ya no era mentiroso. Como Jacob ya no era usurpador. Como Jacob vivía sujeto a Dios en todos sus mandamientos. Pero antes quiero decirte algo. Lo mismo que le sucedió a Jacob, le sucede a todo ser humano en nuestros días. Cuando Dios cree en su evangelio, acepta a Jesús y la operación del Espíritu Santo. Solo anótelo, no es necesario que lo busque. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17, la parte B. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así, pero aún es más grande. Es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Aquí póngame atención, iglesia, por favor. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser restaurada? Seamos honestos, por favor, levantemos nuestra mano. ¿Cuántos necesitamos ser restaurados? ¿Cuántas necesitan ser restauradas? Todos los que levantaron su mano, sin ofender a los que no levantaron su mano, es muy importante hacer este ejercicio. Créame, es muy importante. Está bien, yo respeto, no quiso levantar su mano, está bien. Pero los que levantaron su mano, los que levantamos la mano como servidor, por ahí empieza el camino de la restauración. Porque cuando yo digo, yo necesito que me restaure, Señor, ¿qué estoy diciéndole a Él? Tú puedes, yo no puedo, y sí quiero ser cambiado. ¿Me estoy dando a entender? Dios ocupa fe, pero también humildad. ¿Qué es humildad? Que tú y yo como seres humanos, quienes nos hacen favor de ver por las plataformas de internet, que nos caiga el 20, que tú y yo jamás podremos ser gentes buenas o productivas o útiles o de bien si Dios no mete su mano en nuestra vida. El único que te va a restaurar a ti, varón, mujer, seas un adolescente, un joven, un adulto, personas de la tercera edad, se llama Dios. Nadie más nos quita el mal humor. Llega la edad de la chochera y nadie te aguanta. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Llegas con tu papá de 60 años, 70 años, 80 años. Papi, buenos días. ¿Qué tiene de buenas? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene de buenas? Pues gracias a Dios que estás vivo, yo también. ¿Por qué es así el hombre? Porque no ha permitido que Dios venga y lo restaure. Un anciano, 75, 80 años, 90 años, cuando se le dice buenos días, dice, ay, buenos días, gracias. Es diferente la respuesta. Puse un ejemplo así muy genérico, pero hay muchas reacciones. Y pudiéramos también aplicarlo en diferentes edades, pero hasta ahí lo dejamos para ver el testimonio de Jacob. Después que él vino con Dios, ya lo leímos en Génesis 32, 24 al 30, como hubo una transformación en su carácter,
en su manera de hacer la vida, en su conducta, etcétera, etcétera. Vayamos a Génesis, por favor, capítulo 35, versículos 1 al versículo 10. Génesis, capítulo 35, versículos 1 al versículo 10. Necesitamos leerlo, necesitamos poner ahí los ojos, por favor, amados, amadas. Espero ya esté delante de su vista. Voy a leer en la Reina Valera. Dice Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob. Vea aquí, prestemos atención. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí que un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, lo leemos en voz alta de favor, amados: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Verso 4, ¿qué hizo su familia? Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de ¿qué? De una encina, de un árbol que estaba junto. Así que ahí me detengo un poquito. Amados, amadas, Dios no te puede restaurar Dios no te puede restaurar a ti si primero no hay un arrepentimiento. Y un arrepentimiento es poner un alto, parar de todo lo malo que tú y yo venimos haciendo, dejarlo ahí, ya no seguirlo, y ahora seguir ¿qué? Las ordenanzas de Dios. Por eso es que Jacob, ya transformado, ya cambiado, ya tenía otra mentalidad. ¿A cuántos la Biblia nos ha cambiado la manera de pensar? Si tú pasas tiempo en la Biblia, si tú eres un joven, una señorita, un adolescente, un adulto, alguien de la tercera edad, que quizás no constantemente estás en la Biblia, pero más o menos le dedicas 1, 2, 3 veces por semana, pones ahí tu vista en un proverbio, en un salmo, en donde lo pongas. Si estás pasando tiempo en las Escrituras, a fuerzas hay un cambio de manera de pensar, a fuerzas. Entonces ya Jacob, con una manera de pensar diferente y sobre todo con fe y determinado, por eso le dijo a su familia: quiten los dioses. Ahora llega una pregunta: si en la familia de Jacob habían dioses ajenos, ¿por qué digo si en la familia de Jacob? Porque Jacob fue de los patriarcas, porque Jacob fue de los que escuchó la palabra de Dios mucho más clara que usted y yo. Si en la familia de Jacob habían dioses, en nuestra familia ¿habrán dioses ajenos? Se lo dejo a su criterio. ¿Habrán dioses ajenos? Mire, hay un montón de dioses ajenos. Discúlpeme si lo ofendo, pero es para ayudarlo. Hay multitud de dioses ajenos. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ser cambiados? Quitarlos. ¿Quitarlos? Primero empezando por ¿quiénes? Diga, por mí. Porque a veces los cristianos somos bien buenos para echarle el ojo al otro, pero no a nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús? Primero quita el camello que traes ahí en el ojo, para que le puedas ayudar a tu hermanito a quitar la pajita. ¿Tenemos mucha chamba? Adolescentes, ¿tenemos mucha chamba? Hay que quitarnos un montón de dioses ajenos. Y entonces ya venir con el Señor. Y el Señor, ¿qué va a hacer contigo y conmigo? Nos va a restaurar. Vea lo que sigue diciendo aquí Génesis 35 versículos 5 en adelante. Y salieron, y el terror de Dios estaba ¿qué? Sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Hubo bendición en la familia de Jacob? Aquí lo está diciendo el verso 5. Ya no los persiguieron. En estas ciudades habían grupos delictivos, ¿sabía usted? Los grupos delictivos no son de nuestro tiempo. Esos, todo el tiempo han existido. Esa gente mala ya no fue a acosar, porque atravesaron muchos países. Imagínese, un viaje de Ocotlán hasta el estado de Chiapas.
¿con cuántos grupos delictivos nos vamos a encontrar? Una ocasión, un hermano que venía a esta iglesia con su esposita, hicieron un viaje turístico a Chiapas. ¿Cuántos han ido a Chiapas? Pues hay que ir. ¿Está bonito Chiapas? No, hombre. ¿Lo recomiendan? No. Mis amores dicen, vamos porque el queso de allá está bien bueno. No, el queso y un montón de cosas más. Bueno, unos hermanos, estoy hablando de algo real, que sucedió a nuestros hermanos. Aquí les vendieron un paquete turístico, llenaron un camión de 45 gente y ahí se van. No les voy a decir por dónde, pero los detuvo un grupo delictivo y con armas subieron al camión. Cáiganse con tanta lana, o sea, no les queremos quitar la cartera, nada más cáiganse con tanta feria. Y órale, y órale, y órale, todos cooperaron. Pero ¿qué sucede con los hijos de Dios? ¿Qué sucede con las hijas de Dios? Lo estamos leyendo. Dios puso horror, terror en los malos. Y a Jacob y a su familia nadie lo molestó. Nadie. Puedan haber excepciones, yo lo sé, pueden haber excepciones. Uno de nuestros pastores, no voy a decir quién, fue secuestrado por un grupo delictivo entre Michoacán y el Estado de México. Vive una experiencia terrible, pero son excepciones a la regla. No es la regla, ¿me doy a entender? Por lo que estoy leyendo aquí, pero sigo leyendo. Dice el verso 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. ¿Esta es qué? Betel. Luz y Betel es lo mismo. Él y todo el pueblo que con él estaba, dice el 7, y edificó allí ¿qué? Un altar, como Dios le dijo. Vea la obediencia, vea el cambio en la conducta de Jacob. Y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Verso 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, o sea, ella cuidó a Rebeca cuando era niña, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Lombacut. Verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob, y cuando había vuelto de Padán Aram, ¿y qué dice? Y le bendijo. Versículo 10, hasta ahí vamos a leer. Y le dijo Dios, tu nombre es ¿qué? Jacob. ¿Y qué le dice nuevamente? No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Pudimos captar el testimonio de un varón que mentía, de un varón que tomó un lugar que no le correspondía, de un varón que hizo muchas cosas. Hay muchos textos más que hablan de los pecados de Jacob. No me quise ir más allá a fondo. Pero ¿cómo es que Jacob fue transformado de ser un hombre de un corazón corrupto a ser un hombre de un corazón justo? ¿Cómo? Cuando buscó con fe, con perseverancia, cuando aceptó las reglas, las normas de Dios que están en los preceptos de Él, y entonces atrajo sobre sí la gracia, la gracia, la gracia, y ahí lo cambió. Repito, con amor se lo digo para ayudarle. ¿Cuántos que estamos aquí en esta congregación esta mañana necesitamos que Dios nos restaure? Cada quien. Le voy a decir una verdad contradictoria a lo que vengo enseñando, o en oposición a lo que vengo enseñando. Un varón o mujer de cualquier edad que aparenta fe en Dios y en su evangelio, en él o en ella hay muchas disposiciones pecaminosas. Por consecuencia, no obtendrá ninguna bendición de Dios, por lo que vengo enseñando. Lo repito, de toda edad, un varón o una mujer que aparenta fe en Dios y en su evangelio, en ese varón, en esa mujer, hay muchas disposiciones pecaminosas. Por consecuencia, no recibirá ninguna bendición de Dios. Repito, ¿por qué Dios bendijo a Jacob? Porque Jacob lo buscó y obtuvo un cambio radical de vida. Y esto es lo que atrajo a su vida multitud de bendiciones. Atiéndame aquí, por favor. Todo ser humano de este país, de cualquier país, que hace de Dios su Señor, su Salvador, su restaurador, su proveedor, su sustentador, entre otras muchas cosas más, como lo hizo Jacob, va a obtener sin lugar a dudas cosas muy semejantes a las de Jacob.
Pero cuando ese ser humano hace de Dios, ¿qué? Su restaurador, su Señor, su amo. Cuando hay un joven, un adolescente que hace de Dios su Señor, su amo, ese joven, ese adolescente con multitud de fallas, debilidades, todos los días va a venir a Dios, todos los días. Señor, yo ayer le mentí a mis papás, dije que iba a hacer esto y no es cierto, o me comprometí con mis papás a hacer aquello y lo otro y no lo hice. Pero es un joven, es una señorita, es un adolescente, varón, mujer, que está insistiendo a Dios para que Dios lo haga, de un carácter firme, de un ánimo firme, de una voluntad firme y no variable y no voluble. Escuche, el restaurador o el que arregla los desperfectos o nos pone en la condición que teníamos antes de violar las leyes de Dios y del hombre, se llama Dios. Se lo vuelvo a decir, el restaurador o el que arregla los desperfectos o nos pone en la condición que teníamos antes de violar las leyes de Dios y del hombre, se llama Dios, y Dios mismo lo dijo de sí. Abra su Biblia por favor en Isaías capítulo 43, versículos 14 al 21. Isaías capítulo 43, versículos 14 al 21. Voy a leer estos textos en la versión nueva, traducción viviente. Dice Isaías 43, 14. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Aquí póngame atención, vea lo que dice Dios. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia. Póngame atención aquí por favor. Y obligaré a los babilonios a huir. Se lo aplico así. Dios te dice a ti, Dios me dice a mí. La obra de mi Hijo ya está en ti. Las operaciones del Espíritu Santo ya están en ti. Solamente ven arrepentido, solamente ven arrepentida, créeme, mantente en esa fe. Y entonces te dice Dios, yo voy a obligar a que esos pecados que tienes dentro de ti huyan de ti. ¿Me di a entender? Estoy dándole esa aplicación porque aquí le está hablando Israel. Entonces sigo leyendo el versículo 14. Dice, a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Verso 15 dice, yo soy. Esa expresión yo soy tiene muchos significados. Yo soy quiere decir el todopoderoso, el omnisciente, el autoexistente, todos los atributos de Dios. Eso quiere decir yo soy. Pero no me voy a detener ahí, solo lo quise decir para todavía llenarte más de confianza en Dios, para que vengamos a Dios, varón, mujer, que estamos aquí o nos escuchan por el internet, para que vengamos a Dios y nos restaure. Verso 15, lo vuelvo a leer. Yo soy el Señor, el amo, tu santo, el creador y rey de Israel. Verso 16, yo soy el Señor, aquí póngame atención, que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Aquí está hablando de los prodigios que hizo con Israel. Verso 17, que dice enseguida en el 17 en esta versión, yo llamé al poderoso ejército de Egipto. Está hablando de Faraón, con todos sus carros de guerra y sus caballos. Dice enseguida en esta versión, los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. ¿Quién va a hacer que se ahogue tus enemigos? Son los míos. Cuando hablo de enemigos son espirituales, carácter, reacciones dañinas, todo lo que traemos malo dentro de nosotros, esos son nuestros enemigos. El que tienes al lado del frente no son tus enemigos, Sí, porque si no al rato eres mi enemiga, no me hables. Bueno, continúo leyendo. Dice el verso el mismo 17, termino. Su vida se apagó como mecha humeante. Verso 18, vea lo que dice el Señor a Israel, y esto se lo dice a usted y a mí. ¿Qué dice el 18 en esta versión? Pero olvida todo eso, es decir, lo que ya hice, olvídalo. No es nada comparado con lo que voy a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos Dios ya nos ha libertado? ¿A cuántos Dios ya nos está restaurando? Pues dice, pues olvídate de lo que ya hice en ti. ¿Lo puede olvidar? Ya olvídate.
Porque lo que voy a hacer es más grande todavía. ¿Lo puedes creer? Amados, nosotros tenemos un Dios más grande que el universo. El universo ni siquiera saben cuánto mide, por si usted no sabía. Nos mandan fotos del universo. Creo que ya cambió el telescopio. Antes se llamaba Hubble. No sé cuántos han oído de ese telescopio. Y un día escribió un científico y dijo que lo que nos mandaban de información del universo, del telescopio Hubble, ¿sabe qué era? Era una ventana. ¿Cuántos tienen una casa? ¿Cuántos viven en una casa aunque sea rentada? ¿Su casa tiene ventana? Pues eso era, o es lo que nos mandan del universo. Oiga, si nos mandan una ventana, entonces ¿de qué tamaño es el universo? Y tu Dios y mi Dios es más grande que Él. Hasta lo cantábamos, pero hay que creer lo que cantamos también. ¿Quién pelea tus batallas? ¿Quién pelea mis batallas? ¿Quién derrota a tus enemigos? ¿Quién derrota a mis enemigos? Pongamos ahí la fe. Pongamos ahí la confianza. Entonces, les sigo leyendo aquí. Dice el verso 19 de Isaías 43. Ve aquí lo que dice el Señor. Pues estoy a punto de hacer ¿qué? Algo nuevo. Y todavía le dice a Israel y te dice a mí, a ti, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Y enseguida dice, haré un camino. Estoy enfatizando aquí porque es la obra de Dios, hacer, crear, producir, sustentar. Porque dice, haré un camino a través de ¿qué? Del desierto. Crearé ríos en la tierra ¿qué? Árida y baldía, sin ofender a nadie. ¿Cuántos estamos viviendo ahorita en un desierto? Esto es árido. ¿Qué es un desierto? No hay humedad, no hay fertilidad, no hay nada. ¿Qué es baldío? ¿Cuántos conocen un terreno baldío? Para darme a entender. Ahí nada más tiran los cartones, que hasta la basura avientan en los terrenos baldíos. Bueno, ¿qué está diciendo Dios aquí? Que Él hará cosas tremendas para sacarte del desierto, para sacarte de ese lugar donde estás aún, si ese es tu caso, y no hay nada. Verso 20 dice, los animales salvajes de los campos, fíjense bien, me darán las gracias. Y también los chacales o unos animales parecidos al lobo y los búhos por darles agua en el desierto. ¿Y qué dice el Señor aquí? Sí, haré ríos en la tierra que árida, desértica y baldía donde no hay nada, para que mi pueblo escogido que pueda refrescarse. Verso 21, Isaías 43. Yo hice a Israel, como decir, yo hice a cada cristiano, cristiana, para mí mismo. Y algún día, dice aquí de Israel, me honrará delante del mundo entero. Pero ¿quién hace esto? Aquí lo dijo él en el verso 14, Isaías 43, tu redentor. ¿Qué quiere decir redentor? Del vocablo hebreo Gaal con doble A. Redentor del vocablo hebreo Gaal con doble A significa libertar, rescatar, traer a la condición original. Repito, ¿qué quiere decir redentor? De ese vocablo hebreo que ya te mencioné, liberar, rescatar, traer a la condición original. ¿Cuál es tu condición original y la mía? A la imagen de Dios, Génesis 1:27. ¿Cuál es tu condición y la mía? A la imagen de Dios, de acuerdo a Génesis 1:27. Imagen quiere decir parecido o con características semejantes a las de Dios. Repito, imagen quiere decir parecido o con características semejantes a las de Dios. Te recuerdo nada más, amada iglesia, Jesús dio su vida por ti en la cruz, la dio por mí, fue levantado de la tumba, vive en ti, vive en mí, los que ya nacimos de Él. Es un privilegio tener a Cristo dentro de nuestras vidas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Que regresarnos a nuestra condición original. Cuando hablo de condición original, hablo de condición espiritual. ¿Cómo era Adán y Eva antes que se rebelaran ellos? ¿Cómo eran? Ahí dice la Biblia que andaban desnudos. Lo ha leído, ¿verdad? ¿Y por qué no se daban cuenta que andaban desnudos? Porque no había una mente morbosa, no había una mente sensual, no había una mente impura. No, si ahora hombres ven a mujeres con poca ropa y se le van los ojos. ¿Por qué a Adán no le pasaba eso? Porque era perfecto, era puro.
¿Y por qué se dieron cuenta después que pecaron que ambos estaban desnudos? Porque fue después. Ha leído la Biblia, ¿verdad? Por el pecado. Amados, la iglesia cristiana no es un lugar solo para entretenernos. La iglesia cristiana no es solamente, no, estoy mal en lo que estoy diciendo. La iglesia cristiana no es, eso es lo correcto. La iglesia cristiana no es un club social, o para tenerte aquí, o para que tú digas yo tengo una religión. No, amados. La iglesia cristiana es para estar en comunión con Dios. Es para escuchar su voz. ¿Su voz dónde está? En los textos que te estoy leyendo. La iglesia cristiana es para que tú vengas, tomes todo lo que Dios te da en esas reuniones y Dios esté obrando en ti como Dios esté obrando en mí, y nos esté regresando, nos esté llevando nuevamente a nuestra condición original. ¿O no para eso vino Jesús? Pablo lo dice en la carta a los Efesios. Se me va ahorita el capítulo y el versículo, pero ahí dice que tú y yo vamos a ser llevados al varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, el cristianismo no es porque es que no quiero ser de aquella religión, es que no quiero ir aquí porque no sé qué rollos. No, por favor, si alguien tiene esa idea, yo le pido de favor que lo quite de su mente, de su corazón. No. La iglesia cristiana, como esta y muchas más que hay, gracias a Dios, es solamente para que tú vengas con un corazón abierto, con una mente abierta, y lo que cantemos, haz tuya la letra, ve a Dios. Y lo que escuches y te toque de ese mensaje, igualmente lo tomes y digas: Señor, lo que hoy me predicaste y que me hablaste, muchas cosas, me mostraste muchas cosas, lo tomo para mí. Haciendo un comentario rápido de Isaías 43:14 que acabamos de leer en adelante, Dios es quien nos hace libres de toda disposición que estamos o estuvimos, que nos hacían personas que preferíamos satisfacer lo malo a hacer lo que a Dios le agradaba. De eso está hablando aquí el Señor en estos textos, como en el versículo 19 de Isaías 43, que Él nos promete sacarnos de nuestros sequedales, de donde estamos frustrados, sin ilusión, desanimados, dolidos, quizás heridos. Dice Dios: de ahí te voy a sacar para que produzcas frutos, para que produzcas obras, acciones que me glorifiquen a mí y seas de bendición a otros, porque para eso somos salvos. San Juan 15:8, no lo vamos a leer, pero ahí dice San Juan 15:8, para eso fuimos salvados. Casi cerrando esta conferencia, una pregunta: ¿en verdad usted y yo queremos ver cambios radicales en nuestro carácter y conducta? Casi cerrando esta conferencia, ¿en verdad queremos tú y yo ver cambios radicales en nuestro carácter y conducta? ¿En verdad? Hagamos lo mismo que Jacob. Hagamos lo mismo que Jacob, o lo que hizo Pablo. Se lo digo en 3 segundos, o a lo mejor en 5. ¿Quién era Pablo? Un tremendo fariseo, de acuerdo a Filipenses 3:5. Y como era su religión de fariseo, él perseguía con odio a los cristianos, porque él decía: mi religión es la buena, los cristianos son una secta. Él los andaba persiguiendo, los quería exterminar. Hechos 8:1-3, Hechos 8:1-3. Pero Saulo de Tarso se encontró con Cristo. Hechos 9:3-8. Se encontró con Cristo. Y Saulo, de ser un perseguidor que aborrecía a la iglesia, que aborrecía a Cristo, de ser un perseguidor, se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. ¿Se convirtió qué? En un fiel seguidor de Jesús, a tal grado que Dios les dijo a los Gálatas: si fuera necesario, yo daría mi vida por ustedes. Cuando hay un cambio, una transformación, jóvenes, adolescentes, adultos de toda edad, ¿tú qué quieres dar a favor de la gente? ¿Me lo puedes decir? Tu vida. Ahí ya no hay pretextos para cualquier cosa que te llame a ser Dios. Ya no hay. Tú estás viendo a los adolescentes jóvenes sufrir, a los matrimonios hacerte pedazos, a qué sé yo, un montón de gente en problemas. Cuando llega el cristiano a este nivel de restauración, la cristiana lo que hace es ve con compasión a esta gente, porque no tienen pastor,
La gente que anda perdida es porque no tiene pastor, entiéndase, un guía espiritual. Entonces tú vas con tu vecina, no a juzgarlo, no a señalarle, no a decirle, ya ves, te está yendo mal por pecadora. No, hasta le dice, Señor, pon palabras en mi boca. Le dice, Señor, tú eres mi buen pastor. Como tú no hay ningún pastor tierno, dulce, paciente, que nunca me ha condenado ni me va a condenar. Hazme así como tú, Jesús. Y cuando hay gente así restaurada, los adolescentes, los jóvenes, ¿a quiénes le van a predicar? A los adolescentes y jóvenes. En la prepa, en la universidad, en el trabajo. ¿Cómo le predican? Con su conducta. Porque ellos se mueren porque otros adolescentes jóvenes vengan a Cristo. Y lo mismo los adultos, lo mismo los ancianos. No los agredimos. Les decimos, mi Jesús me salvó, mi Jesús me cambió. Si ves en mí cambios, es por Jesús. ¿Y sabes qué? Te animo a creer en Él. Permíteme orar por ti, o dame una oportunidad de hablarte algo de Jesús con respeto, con cariño. Pero ¿quién hace eso? Alguien que ha sido restaurado por el Señor, porque Él nos cambia todo, empezando por el corazón. Concluyo. ¿Dónde inició esta conferencia? Salmo 51:10. ¿Quién escribió el Salmo 51? El rey David. El rey David. Voy a leer la versión Reina Valera. ¿Qué dice David? Salmo 51, verso 10 en la Reina Valera. ¿Qué le dice David a Dios? Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir la palabra crea? Quiere decir produce, haz o hacer. Produce, haz o hacer ¿qué? Un corazón. Corazón aquí quiere decir voluntad, pensamiento, ánimo. Voluntad, pensamiento, ánimo. ¿Cómo quería su corazón David? Limpio, es decir, puro. Y enseguida sigue orando David y le dice, y renueva, del vocablo hebreo Kahadas, K-J-A-D-A-S-H, Kahadas, que aquí significa restaurar o reconstruir. Restaurar o reconstruir. Y le dice aquí un espíritu. ¿Qué quiere decir espíritu? Ser interior, porque de ahí brota todo, del corazón salen, dijo Jesús. Espíritu, ser interior, ¿qué? Recto. Recto quiere decir erguido, derecho, firme. Amados, David le rogó a Dios que su ser interior lo fortaleciera a él. ¿Qué le pidió Dios a David? Que su ser interior lo fortaleciera a él, o su fortaleza fuese Dios en su ser interior. ¿Para qué pidió esto David? Para que él se mantuviera constante haciendo lo que es justo. ¿Para qué? Para que David se mantuviera constante haciendo lo justo, lo bueno, lo que honra a Dios, lo que es de grande beneficio para el prójimo. Hago esta pregunta y es solamente para que nos ayudemos a venir a Dios esta mañana, aquellos que queramos ser cambiados. ¿Cuántos de nosotros somos inconstantes? ¿Cuántos somos inconstantes? En todo. O sin voluntad firme y continuada. ¿Cuántos? Inconstantes o sin voluntad firme y continuada. O sin estabilidad y coherencia. Sin estabilidad y coherencia. Le decimos a Dios algo con nuestros labios, pero hacemos otra cosa. Decimos, esto ya no lo haré, lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos, para ayudar a mis amados hermanos, hermanas, servidores, cuántos decimos, yo voy a servir en este ministerio? Y seguimos siendo inconstantes. Seguimos, a mí no me fallan, ni a casa de oración, es a Dios.
A mí ni me vea, por favor. Es a Dios. El inconstante, el que fluctúa, es a Dios. Cuando tengo tiempo voy a servir. Cuando se me acomode voy a servir. Así no es el servicio, amados. Así era Pablo, así era el apóstol Juan, así era nuestro amado Jesús. Estoy mencionando a señorones, servidores de Dios. Un servidor, una servidora debe determinarse a vivir hasta la muerte siéndole fiel de manera firme al Señor. Y lo mismo cada cristiano y cristiana. Oramos, si gusta ponerse de pie o como usted guste, pero lo animo a que oremos. Señor, venimos delante de ti, agradecidos por lo que has hecho hoy, o hasta aquí más bien, por lo que has hecho hasta aquí en nosotros. Reconocemos que si en nosotros hay algo de rectitud, si en nosotros hay algo de justicia, si en nosotros ha habido cambios radicales de carácter y conducta, todo te lo debemos a ti, Padre, y sobre todo a nuestro amado Jesús. Pero si usted hoy, a través de escuchar esta conferencia, usted sabe, porque cada quien sabemos cómo está nuestra condición espiritual. Les recuerdo, espiritual es el carácter y conducta, eso es lo espiritual. Porque lo espiritual tiene movimiento, lo espiritual tiene realidad. Pero si usted es un varón, una mujer fluctuante, se compromete y dice: ahora sí, Señor, me voy a congregar todos los domingos. Ahora sí, Señor, voy a ir a todos los servicios, por hablar de algo práctico. Pero no. Ahora sí voy a ir a la reunión de mujeres. Tampoco. No, sí, pastor, voy a ir a la reunión de adolescentes jóvenes. No viene. Y repito, esto no es reclamo, esto no es, no sé, para dañarte, no, es para ayudarte, para que tomes una determinación, mujer, varón, desde luego, si usted lo decide. El Señor a nadie nos obliga, es una decisión de usted, como mía. Desde que Él me salvó, yo decidí servirle a Él. Llueve, truene o relampaguee. Si me he de morir por servirle a Él, me muero. Yo le dije un día: Señor, yo me voy a acabar mi vida sirviéndote a ti. Y me estoy acabando mi vida. No es queja, pero me estoy acabando la vida sirviéndole a Él. Porque al que le sirvo es a Él. Y Él me privilegia con usarme para servirle a usted. Es una determinación que necesitas tomar, varón, mujer. Te recuerdo, el estar aquí no es un juego. El estar aquí no es fantasía. El estar aquí no es porque no hay otro lugar a donde ir. Amado, despierta, 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 por favor. El estar aquí es para estar con nuestro Dios. El estar aquí es para decirle: Señor, te necesito. Yo he sido un varón, una mujer de doble ánimo. No te he cumplido, Señor. Por favor, amada iglesia, o amigo o amiga que estás aquí, despierta y dile: te necesito, Señor. Tú eres el Dios de proezas. Tú eres el Dios de las grandes maravillas. Nadie me puede hacer un varón, nadie me puede hacer una mujer que te adore en espíritu y en verdad. Nadie me puede hacer un papá, una mamá que dé mi vida por mis hijos, mis hijas. Nadie me puede hacer un hijo, una hija que honre a mis padres. Nadie me puede hacer en ningún lugar un empleado sometido a sus patrones, aunque sus patrones sean injustos. Nadie más que solo tú, Señor. Perdóname por todas mis faltas. Perdóname por todos mis compromisos sin cumplir. Perdóname, Señor, porque hasta aquí no he sido fiel. Perdóname y ayúdame. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad
la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Sí, Señor, para ti toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor. Te adoramos hoy, Señor, al Todopoderoso, Señor. A ti te adoramos. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Gracias por venir esta mañana, Dios. A quien nos conoce, ¿verdad? A Él adoramos, a nuestro Creador. Dios le bendiga, hermano. Cuídese mucho si Dios quiere. Nos vemos por aquí el miércoles, ¿verdad? Y como le decían, si alguien está interesado, ¿verdad?, en algún ministerio, aquí estamos. Dios le bendiga, cuídese mucho. Nos vemos.